Graciela, se habla mucho de salarios de privilegio. ¿Es cierto esto? Para nada, es justamente uno de los graves problemas que hay en el país es la política salarial y el caso de los trabajadores electricistas que ha sido presentado como un conjunto de trabajadores que tienen unos salarios extraordinarios es obviamente falso. Más de la mitad de los trabajadores ganan menos del promedio de esa empresa, que es alrededor de 6.000 pesos. Es decir, el 50% de los trabajadores tienen ingresos por menos de 6.000 pesos. Evidentemente estos salarios son salarios que están por debajo de, casi por debajo de la línea de pobreza. Si nosotros nos estamos ubicando que México es uno de los pocos países en América Latina que tiene un salario mínimo por debajo de pobreza y vemos que estamos hablando de un salario que en todo caso es alrededor de 3 o 4 salarios mínimos, lo que tienen los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas es verdaderamente una burla. Permíteme, el salario mínimo de aquí. La gente debe saber que $6 la hora en los Estados Unidos hace un salario mínimo de 12.500 pesos, que es 11 veces superior al salario mínimo mexicano. Exactamente, y que el salario mínimo, 14 veces. Hoy 14 veces. Y que el salario mínimo promedio europeo es 15, 16 veces Exacto. superior al salario mínimo. Entonces ellos ganan, los trabajadores, menos de la mitad del salario mínimo en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que quieren? ¿Y eso le llaman privilegio? No, es una verdadera vergüenza decir que esto es un privilegio. Es decir, el contrato colectivo tiene condiciones favorables como corresponde a cualquier contrato colectivo que se ha desarrollado por más de 60, 70 años de historia y evidentemente tiene un conjunto de prestaciones y un régimen muy favorable de jubilaciones que en efecto podría ser insostenible en una empresa que no tenga los ingresos suficientes para poder sostener esta situación. Pero sí hay condiciones para haber hecho muy rentable la empresa Luz y Fuerza del Centro. El problema es que no ha habido la voluntad política, y en esto es muy claro el comportamiento tanto del PRI como del PAN en la misma dirección, de no permitir ninguno de los dos partidos. Eso lo vemos incluso hoy porque los dos están bastante de acuerdo en lo que ha sucedido. Vamos a ver cómo se portan en la Cámara. Por lo menos la posición de los gobernadores, etcétera, se ve lo de siempre. Este acuerdo entre el PRI y el PAN para mantener una política de salarios baja, que realmente es uno de los graves problemas nacionales. Es uno de los 3 graves problemas del país, supuesto, la falta de mercado interno. La falta de mercado en interno. el otro intermedio, tú te acordaste de Obama, pero por otra razón, ¿nos quieres decir cómo están en este momento fomentando la contratación colectiva en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos, en Sudamérica, en el mundo, están claros que la concertación, la negociación seria, responsable, claro, sobre la premisa, y me parece muy importante, de que particularmente las empresas públicas funcionen con eficiencia y con racionalidad, y ahí está la negociación como un espacio. Así, a partir de un diagnóstico de la empresa, decir, estas son las necesidades, estas son las exigencias tecnológicas y de aprovechamiento de los recursos, y plantearlo con claridad. Y también hay recursos legales para el caso de que incluso los sindicatos no aceptaran ese tipo de posiciones. En este caso no se caminó por ahí, se caminó por el golpe, se caminó por el manejo tortuoso de los datos. Cada vez que avanzamos, los días transcurren y se va descubriendo la verdad de este conflicto. El tema de la fibra óptica, muy importante, el tema de los salarios reales, el tema de que los salarios incluso de los compañeros del ESME son en promedio, han bajado, pero además son en promedio los mismos que los que gozan en el SUTERN, los que tienen en el SUTERN, la Comisión Federal de Electricidad. Entonces ahora resulta que yo le meto muchos millones en un momento crítico del país, mando a la gente a la calle y traigo trabajadores con salarios promedios iguales. ¿Cuál era entonces la intención? Es político. Que no me digan es un que escándalo es realmente artificial. El tratar de mejorar, y lo vamos a ver después. La pena en este país es que siempre nos damos cuenta que nos engañaron después. Como pasó con la quina, cuando nos dijeron, le pegan a la quina y va a venir ahora sí un maravilloso sindicato petrolero, y veamos qué es lo que hoy tenemos. Yo creo que es muy importante que quienes nos escuchan reflexionen en el hecho de que no caer en la trampa, en el juego de, digamos, comprarse la idea de que este es un golpe para mejorar el servicio. Es un golpe para recuperar credibilidad, es un golpe equivocado, es un golpe además por lo repentino, no planeado, y con temas del servicio público no se juega. Así es. Martín, estabas tú diciendo hace rato también, y lo platicábamos, que ¿por qué no recibe suficientes ingresos la compañía? Que es otra de las verdades que va saliendo. Y ya que estamos
pues abriendo todo. ¿Quiénes no le pagan a la compañía de luz? Que sepa la gente. Pero además tenemos que mencionar que lo que acaba de anunciar el presidente en cadena nacional, de decir salarios y privilegios, yo lo invito al Ejecutivo Federal A debatir, ya de lo cara a dijiste. la nación, se pongan los salarios de los trabajadores electricistas sindicalizados, los salarios de los administradores de confianza y los salarios de la alta burocracia que ha generado Ganan más de 400 y 500 mil pesos. Ahí están los datos altos de burócratas del Hacienda, país. 100,000 millones de pesos le cuesta a los mexicanos ese aparato que ha tenido un crecimiento del 60% en esta administración federal. Y que los ciudadanos juzguen quiénes son los privilegiados en este país, los que generamos la riqueza o los que la administran, porque tenemos que observar que los trabajadores también pagamos impuestos, tenemos que observar que nuestro dinero está en las afores y que está disminuyendo a partir de que no hay generación de utilidades, pero sí nos siguen cobrando gastos de administración y ahora todavía de manera irresponsable nos dicen, ya van a ser accionistas, su dinero los vamos a poner en la bolsa de valores para que tengan rentabilidad, para poder construir infraestructura, pues que le inviertan ese dinero de los trabajadores en Luz y Fuerza del Centro, estaría mejor garantizar una infraestructura, si hay dinero para rescate carretero, rescate bancario, rescate de puertos, aeropuertos, todo lo que era del Estado, rescatado por todos los mexicanos a través de los impuestos. ¿Quiénes no pagan la luz? ¿Los Pues ahí Pinos paga? No paga, tiene una deuda. Todas las dependencias Pinos federales tiene una deuda. están en un sistema compensatorio muy secreto, donde se les toma lectura, se factura, nunca pagan. Y así están empresas. La Torre Mayor de Reforma, desde el año 2002 en un convenio no pagaba luz. Hoteles en Polanco, en la zona rosa. Lo mismo que en Los régimen Calientes, el Reforma, un contrato ahí que se hizo, tiene un contrato de una subvención de 2,000 kVA, físicamente tiene una de 5,000. Le modificaron toda la red de distribución sin pagar un solo centavo. El 1+1 tomas clandestinas. Todos los industriales que hemos revisado, todos manipulando el equipo de medición, tomas clandestinas y son a los que más barato se les cobra la luz. Casi se les regala. Y todavía su recibo de luz, al final del año, es deducible de impuestos. Entonces, por todos lados, y eso es el 70% de los ingresos de Luz y Fuerza a los grandes consumidores. Entonces, todos los subsidios que tenía la tarifa doméstica se lo han pasado a la tarifa industrial. Y entonces, chequemos la productividad, porque dice también el presidente que no somos productivos los trabajadores. Y este es el documento de la función pública. Al considerar para cada uno de los indicadores los valores ponderados acordados por la Comisión Mixta Permanente de Productividad en el año 2008, cerró con un resultado en su evaluación global de 93.8% en el grado de cumplimiento, sin que le inviertan recursos y nuevas tecnologías, sin que nos regresen el dinero que hemos recuperado producto de la revisión de los servicios de cuentas especiales, porque ya frenamos las pérdidas y ya vamos para abajo. Y son más de 3,200 millones de pesos que Hacienda no quiere reingresar para inversión en infraestructura. Y entonces pongamos en el balance quienes sí cumplen con la productividad y este gobierno que ofreció empleos, mayor economía, también que entonces que decrete un decreto de extinción de este gobierno porque ha sido pues malo para todos los mexicanos. Si en el tema de la productividad se va a basar, pues entonces lo pongamos ahí y que se haga ese decreto. La ineficiencia del gobierno es enorme. Yo hace 1 año y medio planteé la revocación de mandato, que está en todos los países del mundo, hablando de Estados Unidos, ¿no? Pues se le han revocado mandato al presidente. Y lo digo con toda mi responsabilidad. El que debe irse a su casa es el señor Felipe Calderón. Lo vengo diciendo hace mucho rato. Y el país se va a acordar de esto el día de mañana, porque estamos en un inmenso tobogán. ¿Qué piensas tú de esta subsidiación al revés? Si este dinero que no pagan las empresas le dieran de subsidio al metro, el metro sería gratis. No, pero por supuesto, pero además, si el dinero que hoy están diciendo que están dispuestos a pagar por indemnizaciones, lo hubieran destinado desde hace tiempo también a mejorar la prestación de los servicios y a tener un convenio, no solo como el que tienen de productividad, sino a incentivar realmente económicamente los resultados, el rendimiento, la mejora que se pueda hacer. Yo creo que hace rato que estaríamos en otra situación también en Luz y Fuerza del Centro. Entonces, a mí me parece que lo que es muy importante para tu audiencia
es que comprenda las mentiras o las medias verdades y mentiras. Verdades que medias y mentiras juntaron, completas. digamos, que envolvieron esta decisión tomada en estos últimos días y realmente, evidentemente, mostrando una trampa, es decir, usaron mentiras para convencer a la ciudadanía que esta decisión tomada por el presidente era una prueba de su deseo de mejorar la situación en la prestación del servicio eléctrico. Bueno, yo creo que vamos a tener graves problemas. Este va a ser un conflicto costoso social, económica y políticamente al país. Y creo que ahí sí hay realmente muy mala estrategia, y es una estrategia muy parecida a la que se usaba en los años 90, Porfirio, cuando se decía hay que quemar las naves. Entonces tomaron una decisión para destruir toda posibilidad y a partir de ahí ver qué es lo que van a hacer. Esto es una típica decisión de un modelo neoliberal poco democrático. Vamos a otro bloque. Quedamos en que esto fue un descontón. Ahí están los documentos. Hace 6 meses eran los mejores. ¿Por qué lo hicieron? Eso es lo que tenemos que preguntar. ¿Por qué este descontón? Ese dinero van a gastar más, sacando a todos los trabajadores, metiendo a nuevos. No van a ahorrar nada, absolutamente nada en salarios. No van a destruir las instalaciones sindicales. Entonces hay que ir, que en el gobierno no hay un grupo ahí de conspiradores que están haciendo estas provocaciones con otro objetivo. Vamos a dejarlo para el último bloque. Preguntamos, ¿por qué ahora? Ya se dio una razón, porque los empresarios, los grandes capitales, ya le estaban diciendo, no sabes gobernar. Entonces, va a quedar totalmente colgado de las grandes empresas este gobierno, lo poco que le queda. Pero, ¿por qué así? ¿Por qué ellos? A ver, ¿qué piensas tú, Arturo? Creo que cuando vamos confirmando los datos y se va configurando cuál es la auténtica intencionalidad de estas decisiones, la toma de nota quedó claro que estaba vinculada con esta decisión. No fue realmente... Otra mentira más. Salen primero con la toma de nota y El luego dan el gasto trancazo. gigantesco, no se sabe de dónde salieron, van a salir los 20,000 millones, dijo el secretario de Hacienda hoy, que del presupuesto de este año, cuando decía que no tenía ya dinero para eso. Otra mentira. El señalar que van a entrar trabajadores que van a hacer el trabajo eficiente cuando se confirma que tienen condiciones similares. De repente se dan cuenta que se les olvidó la Ley Federal del Trabajo, que no obtuvieron la autorización y parece ser que ya algunos funcionarios anuncian que a lo mejor lo hacen después. O sea, primero cierran, cuando desesperadamente ponen un premio indignante por pronta indemnización. Eso es una violación a los derechos humanos. Decirle a la gente, véngase rápido, ándele, porque le va a tocar hasta el 80% de Como premio. esclavos, hombre. Imagínense cómo se sentirá la gente. Como decir, si ellos le a mi estuvieran papá haciendo que el lo favor a la corrieron, gente. le van a dar bondadosamente un premio, siempre y cuando salga despavorido, porque están muy necesitados de tapar, obviamente, este hoyo. Entonces, creo que todo esto lo que nos demuestra es que hay un fondo político, porque es la única explicación lógica y racional. Se vio esto como una oportunidad de prestigiarse con un sector de la sociedad, esa sociedad que hoy dice qué bueno que el gobierno demostró que tiene capacidad de decisión. Ese tipo de decisiones son muy peligrosas, porque no puede ser la vía para solucionar los problemas del país. Nadie cuestiona el que necesitemos empresas productivas, racionales, sindicatos conscientes, negociación bilateral, como en cualquier país. Necesitamos dar una muestra de respeto al Estado de Derecho, pero no puede ser la violación a este Estado, no puede ser la mentira la vía para solucionarlo. Entonces la conclusión es, se trata de una medida política en la que nos han engañado o quieren engañarnos a los mexicanos para que lo aplaudamos y finalmente vamos a terminar pagando el costo y dejando un precedente muy grave porque el país necesita muchas otras soluciones, no solamente es el tema de las hay muchos otros sectores que requieren obviamente de medidas y de cambios,
porque sí es cierto que la población está exigiendo pues un gobierno racional, está exigiendo muchas transformaciones estructurales, nuevas instituciones para que transitemos. Pero no por quieren otra- hacer una pero no de reforma esta del manera. Estado. ¿Y por qué no quieren poner en un papel todas las reformas que el Estado necesita? ¿Cómo ves las cosas, Martín? Aquí de fondo son los intereses económicos y políticos. Como el caso de Pemex, los contratos de servicios múltiples para unas familias, por ejemplo, como del fallecido Muriño. Juan Camilo Muriño de Gobernación, ahora han de querer colgarle, pues en memoria de él, a Luz y Fuerza y al sindicato, lo cual no le vamos a permitir. O los contratos de arrendamiento y transferencia y los pidiregas en Comisión Federal, los grandes contratos de licitaciones que hacen con empresas como Siemens, alemana, como Iberdrola, española, y además ahora los mismos funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad son los dueños de empresas adentro, que son los que se financian y son los que hacen la obra y utilizan los propios recursos de la empresa paraestatal. Qué bueno que está este momento importante para la sociedad. Y en el caso de los sindicatos estamos de acuerdo que se abra la sociedad para que se vean y se revisen de fondo las empresas públicas del Estado, Pemex, CFE, Luz y Fuerza, todos los contratos, las transferencias, los recursos, cómo se hacen, cómo se gastan, y que se empiecen a auditar todos. Los sindicatos, que entremos a la transparencia misma de cómo son nuestras relaciones bilaterales, cuáles son los recursos, qué estamos planteando como sindicatos, como una parte de la solución del problema, no como un problema que nos vean a los trabajadores que somos los que generamos la riqueza del país. Eso es mentira de este gobierno, que seamos los culpables. De fondo son esos. Y acá hay que preguntarle entonces, porque ni siquiera dicen qué tipo de empresa van a crear, a qué funcionario, familia de funcionario, es a la que le pretenden dar los contratos de construcción de las obras. Como le dieron la fibra óptica. Exactamente. ¿A quién se las dieron? Fernando Dos Canales son- Clarión, Ernesto Martes. Que fue dos. secretario de Economía del anterior gobierno y gobernador de Monterrey del Partido Acción Nacional. Secretarios de Energía al final. Primero fue Ernesto Martes, después Fernando Canales Clarión, secretarios de O como la Energía ley en del el ISSSTE, sexenio que se de las Fox. terminaron dando a las aseguradoras. Así es. La Sí. ley del ISSSTE, las Afores, ¿a dónde? Le quitaron al Seguro Social y al ISSSTE nuestras pensiones. Con lo cual construían los hospitales, el IMSS. Ahora no se pueden construir hospitales porque se fueron a las Afores. A través de Fobaproa subsidiaron la deuda bancaria y luego le pasaron liquidez de corto plazo, y ahora resulta que con la crisis ya se evaporaron las pensiones y siguen haciendo la propaganda de Afores, ¿no es así? Así es, entonces esto además es un producto de una época que creeríamos o esperaríamos que ya estuviera llegando a su fin, y no que vuelvan a hacer el mismo tipo de estrategia. Es decir, ya está probado, es un análisis muy claro y una convicción muy fuerte en América Latina, en la mayor parte de los países, lo que fue los costos tremendos de estos procesos de privatización hechos digamos, por estos tecnócratas sin conexión, ¿no? con la ciudadanía, sin conexión, sin crear, digamos, canales de vínculo con digamos, la representación política, y lo que estamos viendo es que fueron todas medidas costosas y inútiles y que han generado atraso. Todos se están revirtiendo, incluso... Exacto. Por ejemplo, en el caso de Brasil, muy claramente, una política es la de recuperar lo poco que tiene de inversión privada Petrobras, cuando al contrario nos planteaban que la mejor salida era aquí, por supuesto, privatizar. Lo mismo para todo el sector energético y telecomunicaciones. Hoy en el mundo lo fundamental es recuperar las telecomunicaciones. Y lo que La estamos energía. viendo aquí es que se quiere ir por el camino inverso. Entonces, Vamos a contracorriente a de la historia. contracorriente. Después de ya saberlo, porque es lo mismo con el ISSSTE. Lo Ya hubo grave crisis, de la pero no les reforma del importa. ISSSTE es que se hizo la reforma después de que se sabía plenamente de la quiebra del modelo chileno, que fue el Pinochet. modelo que seguimos. Y cuando Chile ya estaba realmente teniendo que hacer inversiones tremendas para corregir el error tremendo que se cometió con la privatización de las pensiones en Chile, nosotros volvemos a privatizar las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado. Esto es lo que es grave en el país. O sea, volver a cometer errores cuando ya tenemos todas las evidencias de que por ese camino el desarrollo no se genera, y lo que estamos haciendo es un país inviable. Y se manipula al público, eso es lo más importante. El Claro. público Medios. se le quiere enfrentar, se le quiere decir, mira, va a mejorar el servicio, los trabajadores eran los culpables, porque la gente sí está irritada, y con toda razón está irritada, porque dice, no tengo un servicio adecuado, hay muchas... Pero sin razón, digo, con todo todo- engaño están. con Bueno, toda y no razón están creen, irritados, pero esa no es la y no solución. creen que esto es muy grave para el país. Yo creo, lo digo del modo más pacífico y sereno, que tenemos que pararlos. Es un tema de seguridad jurídica, es un tema que va a la libertad de todos los mexicanos. Cuando yo digo que es casi un golpe de Estado, lo digo con razón.
Cuando dijeron que iban a desaparecer 3 secretarías de Estado, yo me paré y les dije, el señor no tiene facultades para desaparecer secretarías, es una facultad del Congreso, hombre. Incluso ya se están tomando esas potestades. Si ellos disuelven una compañía de facultad de Congreso, no están disolviendo el Congreso. Acabo de recibir la noticia, estamos grabando hoy, el día que iba a comparecer en la Cámara en la tarde, en la Comisión del Trabajo, de la que soy miembro, el señor Lozano. Acaba de anunciar que no comparece. Se acabó. Ese es lo que se gasta. Democracia. ¿Por qué y cómo debemos pararlos en el último momento que nos queda de este programa? Este tema está generando un conflicto social, político y económico. Tenemos reportes, hay fallas en varias partes de la zona que atendemos, no tienen la capacidad para poder resolver. Al rato le van a ese echar tema. la culpa. Y aquí es la función pública, tendría que intervenir para estos funcionarios que dicen que sí, pero además señalan de manera irresponsable a Elías Ayub, diciendo que se va a mantener la continuidad siempre y cuando no sabotemos las instalaciones. Y eso es mentira. Los trabajadores sindicalizados jamás vamos a atentar contra un servicio de primera necesidad. Y el día jueves estaremos en una manifestación importante con todos los sectores, alianzas con trabajadores, alianzas con obreros, con campesinos, con estudiantes, con amas de casa, todos, porque no podemos permitir que se rompa el Estado de Derecho, que se violente la Constitución y las garantías individuales de todos los mexicanos. Y es un movimiento pacífico, sin provocaciones, que vea de cara a la nación que es momento de que paremos esto, de lo contrario vamos a llegar a un gobierno fascista, que ya lo estamos viendo, dictador, que las instituciones de gobierno como el Congreso, como la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues atienda a los principios pues, de los que ellos quieren de los gobernantes con un modelo que ha dado pésimos resultados en el mundo y que en México ya lo vivimos. Antes de la nacionalización había una empresa privada, la Mexican Lion Power Company. ¿Por qué la nacionalizan en México? Pues por los abusos de esa empresa privada, de los altos costos, por la falta de inversión para poder electrificar. Ya vivimos un proceso en México. Muy importante lo que está diciendo Martín. Desde la época del general Cárdenas, en aquella época muy pocos mexicanos tenían luz. Se tuvieron que ir comprando las compañías extranjeras, se tuvo que crear la CFE y solo en 30 años logramos llevar electricidad a todo el país. Entonces el servicio público está ligado al tema de la igualdad. Y un último punto, acaban de traerme mi recibo de la luz, yo sí pago, aquí yo pago, y dice Compañía Mexicana de Luz y Fuerza, si ya no existe la compañía, ¿a quién le voy a pagar? Pues incluso están arriesgando una huelga de pagos, porque se están violentando un contrato colectivo, que es como un tratado, un contrato colectivo se respeta porque está amparado por la Constitución, pues también nos están violentando la relación que los usuarios teníamos con la compañía. Se están arriesgando una huelga de pagos, no tenemos a quién pagarle, ni siquiera se dieron cuenta del caos. ¿Piensas igual? Yo creo que sí, yo creo que lo importante por hoy es que la población se informe, que no sea presa de estas verdades a medias, que se dé cuenta que nos están llevando por un camino equivocado, que todo el mundo estamos de acuerdo con tener sindicatos conscientes, racionales, empresas eficientes, pero que no puede ser la vía de la trampa la solución, porque esto y la violencia. Eso es una última palabra antes de irnos, nos están llamando al corte del programa. Sí, por eso me parece muy importante también tener sindicatos con capacidad, como en este caso ha sido el Sindicato Mexicano de Electricidad, de hacer algunas propuestas. Es cierto, también ha habido sectores que han estado resistentes en algunos momentos a determinado tipo de cambios, pero es un sindicato que también conjunta de manera muy clara una enorme capacidad técnica y profesional que no han tenido muchas veces las administraciones por salarios de la empresa, bajos, con salarios bajos, con condiciones desde el punto de vista material de trabajo muy, digamos, malas, y sin embargo, bueno, han mantenido a esta ciudad y a buena parte de este país con luz. Pues Martín, ya tenemos que salir. Nosotros te deseamos la mejor suerte. Has actuado con una gran serenidad, con una gran responsabilidad y mereces el apoyo no solamente de los trabajadores, sino de la sociedad. Muchas gracias, agradecerles el espacio, los comentarios. Y hemos utilizado las instituciones públicas, por ejemplo el Instituto Politécnico Nacional, que está participando con nosotros. Firmamos nosotros un convenio para que nos hicieran una reingeniería de procesos de trabajo y nos desarrollara nuevas tecnologías. Al Instituto de Investigaciones Eléctricas tenemos firmados convenios con ellos para poder eficientizar esta empresa. Y yo invito a los comunicadores de este país, que son finalmente también mis compañeros de trabajo, a que ayudemos al pueblo de México a estar informados. Si no, no habrá, ya no digo una democracia virtual, simplemente vamos a caer prácticamente en una dictadura. Muchas gracias.